Hola amigos, les habla el profe Carlos. Bienvenidos a profesedu.com, lugar donde podrás encontrar videotutoriales, refuerzos académicos, clases online y mucho más. El día de hoy vamos a ver cómo identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero antes de empezar no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para estar atentos de todo nuestro contenido. Ahora bien, empecemos. El video del día de hoy es de nuestro curso de trigonometría. Este video nos ayudará a identificar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de los triángulos rectángulos. Para ello debemos de tener claro los siguientes conceptos. Veamos. Primero, ¿qué es un triángulo? Es aquella figura geométrica o polígono que tiene tres lados, es decir, 1, 2, 3. Además tiene tres vértices, por ejemplo, 1, 2 y 3 vértices. Y para terminar debe de tener tres ángulos interiores, 1, 2 y 3 ángulos interiores. Y al sumar los tres ángulos interiores nos debe dar 180 grados. Esas son las características de una figura para que sea un triángulo. Además, en segunda instancia debemos determinar cuándo es un triángulo rectángulo y debe cumplir las siguientes características. Que tenga un ángulo recto, es decir, que mida 90 grados. Y debe de tener dos ángulos agudos, es decir, que midan menos de 90 grados. Ya teniendo en cuenta esto, podemos determinar o identificar la hipotenusa. Tenemos dos formas para identificar la hipotenusa. La primera es mirando cuál es el lado más largo que tiene o más grande que tiene el triángulo rectángulo. En ocasiones es complicado identificarlo de esa forma. Por eso tenemos la segunda opción, que es mirar cuál es el lado que está opuesto al ángulo recto. Miremos en este caso. En este caso el lado que está opuesto al ángulo recto lo vamos a llamar hipotenusa. Esa va a ser nuestra hipotenusa. Y a los dos lados restantes los vamos a llamar catetos. A la hipotenusa la vamos a identificar en este caso porque puede variar las letras con la letra C. Y a los catetos lo vamos a identificar con la letra A y con la letra B. Sigamos. Ya identificados los lados con las letras minúsculas A, B y C, ahora vamos a identificar los ángulos con letras mayúsculas. Veamos cómo lo vamos a hacer. Si la hipotenusa es el lado C, el ángulo que está opuesto a ese lado va a ser el ángulo C. Lo mismo sucede con el cateto B. El ángulo que está opuesto a ese cateto B o a ese lado B va a ser el ángulo B. Y para terminar sucede lo mismo con el lado A o cateto A. El ángulo que está opuesto a ese lado va a ser el ángulo A. Ya identificados los ángulos y los lados, podemos determinar quién es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente para los ángulos A y B, que son los ángulos agudos de nuestro triángulo rectángulo. Ahora bien, vamos a empezar con el ángulo A. Ya identificado el ángulo A, vamos a mirar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, teniendo en cuenta que A y B son los catetos y nos falta colocarle el apellido a esos catetos, que sería o opuesto o adyacente. Empezamos con el opuesto. Ya sabemos cuál es el ángulo A. El cateto opuesto es aquel que está al frente de ese ángulo, como lo vemos en este caso. Entonces el lado A o el cateto A sería el cateto opuesto. Ya identificado la hipotenusa y el cateto opuesto, vamos a identificar el adyacente, que sería el cateto restante, que en este caso sería el lado
B. Ya podemos determinar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente para el ángulo A. Ahora vamos a hacerlo para el ángulo B. Ya identificado el ángulo B en el triángulo del lado derecho, vamos a determinar el cateto opuesto y el cateto adyacente, teniendo en cuenta que la hipotenusa va a ser la misma para el ángulo A y para el ángulo B. Y lo mismo va a suceder que el lado A y el lado B van a ser los catetos. Lo único que vamos a diferenciar y a comprobar en este momento es cuál es el cateto opuesto de B y cuál es el cateto adyacente de B. Como habíamos visto anteriormente, el cateto opuesto es aquel que está al frente del ángulo. En este caso tenemos el ángulo B. El lado que está al frente va a ser el cateto opuesto. Como ya tenemos la hipotenusa y el cateto opuesto, el lado A va a ser nuestro cateto adyacente. Y de esta forma encontramos la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto para el ángulo A y para el ángulo B, que son los ángulos agudos de nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el ejercicio número 2. Nos dan el siguiente triángulo rectángulo en otra posición. Y nos dicen que tenemos el lado D, el lado E y el lado F. Lo primero que vamos a identificar es los ángulos con letras mayúsculas, es de recordar. Entonces, si tenemos el lado D, el ángulo que está opuesto a ese lado va a ser el ángulo D. Lo mismo sucede con el lado F. El ángulo que está opuesto a ese lado va a ser el ángulo F. Y para terminar con el lado E, el ángulo que está opuesto a ese lado E va a ser el ángulo E. Ya teniendo esto, podemos determinar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos a iniciar con nuestro ángulo E. Para identificar la hipotenusa, que ya sabemos que es nuestro lado más grande del triángulo rectángulo o el lado opuesto a nuestro ángulo recto o a nuestro ángulo de 90 grados. En este caso podemos observar que es el lado de la hipotenusa, debido a que está opuesto al ángulo recto, que en este caso es el ángulo D. Vamos a seguir con nuestro cateto adyacente, que en este caso va a ser el lado que está junto al ángulo señalado, que es el ángulo E. Pero ustedes dirán, hay dos lados junto al ángulo E, pero uno lo descartamos debido a ser la hipotenusa. Entonces nos quedaría que el lado F en nuestro cateto adyacente. Para terminar, vamos a identificar el cateto opuesto, que es aquel que está al frente de nuestro ángulo señalado. Entonces el lado E va a ser nuestro cateto opuesto. De este modo ya nos quedaría la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto para nuestro ángulo E. Ahora lo vamos a hacer para nuestro ángulo F, debido a que lo encontramos para nuestros dos ángulos agudos. En primer momento identificamos nuestra hipotenusa, que es aquel lado que está opuesto al ángulo recto. Y los otros dos lados van a ser los catetos. Se cumple igual que en el ángulo E. La única diferencia es determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Vamos a iniciar con el cateto adyacente de F. Es aquel que está junto al ángulo. Entonces en este caso el cateto adyacente va a ser nuestro lado E. Y ya sabemos que el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo, que sería en este caso el lado F, el cateto opuesto. De este modo ya quedarían identificados la hipotenusa, el cateto adyacente y el opuesto para nuestro ángulo E y nuestro ángulo F. Para terminar, es turno de que coloques en práctica lo que viste en este video. Para ello dejamos este triángulo rectángulo donde debes identificar la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto.
pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.